Bienvenidos a clase 10. En este video hablaremos sobre los tipos de textos. Empecemos. La clasificación que hicimos en este video corresponde a la función que tiene cada texto en la comunicación. Primer tipo de texto, conversacional, cuya función principal es manifestar ideas e interactuar en una situación comunicativa. Aquí encontramos a las entrevistas, el reportaje, un guión, etc. Un texto conversacional es el reportaje, donde la persona encargada, un reportero, busca conversar con los encargados de este proyecto para recabar información en un reportaje. Un texto conversacional es la entrevista, donde un entrevistador busca información de una entrevistada. En este caso, buscan saber cómo es la mejor deportista de la escuela de Gracia Sánchez. Un texto conversacional también es el guión, donde hay una interacción comunicativa, una conversación entre dos personas para lograr un texto. Últimamente también se está ubicando a los chats como textos conversacionales, pues hay una interacción entre dos personas. Otro tipo de texto es el texto descriptivo, cuya función principal es caracterizar y describir objetos, animales, procesos o personas. Como ejemplo de esto tenemos diferentes tipos de informes que describen algo. Un tipo de texto descriptivo es el informe. En este ejemplo vemos la descripción de un foro de estudiantes de ingeniería. Y en este otro ejemplo vemos la descripción de una visita a una unidad minera en Pucamarca. Otro tipo de texto que encontramos es el texto informativo, cuya función principal es la de informar, es decir, dar a conocer y comunicar eventos, datos y hechos. Aquí encontramos los avisos, carteles, afiches, noticias, periódicos, cartas, biografías. Un texto informativo es el aviso, donde informa acerca de la distribución de cuadernos de trabajo. Otro tipo de texto informativo es el cartel o póster, donde también informa acerca del Día Internacional del Libro Infantil con una imagen y una frase muy bonita: los libros hacen grande lo más pequeño. Otro texto informativo es el afiche, donde informa acerca de, en este ejemplo, de talleres de verano en el 2020, donde nos da una fecha, un lugar y los cursos que se van a desarrollar. Es decir, nos informa acerca de un evento artístico y educativo. Otro texto informativo es el periódico, donde también informa acerca de diferentes situaciones que acontecen día a día, ya sea en lo político, en lo cultural, en lo económico o en lo artístico. El periódico. Otro texto informativo es la carta, donde nosotros podemos informar o también nos pueden informar acerca de un tema. Otro texto informativo es la biografía, donde se nos informa acerca de la vida de una persona y sus actos más importantes, en este caso de Michael Faraday. Hablemos de los textos instructivos, cuya función principal es indicar pasos, procedimientos para realizar algo, es dar instrucciones. Tenemos, por ejemplo, las recetas, los reglamentos, los manuales. Un texto instructivo vendría a ser la receta, donde podemos encontrar diferentes instrucciones o pasos para realizar este platillo. Otro tipo de texto instructivo es el reglamento,
donde se nos indica una serie de reglas o procedimientos o comportamientos que debemos realizar o no. En este ejemplo, un reglamento de una biblioteca. Otro texto instructivo son los manuales de instrucciones, ya sea gráficamente o literalmente. En este caso, nos instruye acerca del correcto lavado de manos y en este caso acerca del correcto uso del aparato. Otro tipo de texto que encontramos es el texto argumentativo. En este caso, su función principal es la apelativa, cuya cuestión importante es modificar actitudes al comentar, explicar o demostrar una posición, es decir, busca convencer. Este texto tiene como ejemplo el ensayo, el artículo de opinión, el debate o la tesis, y siempre está defendido por una persona, siempre. Un texto argumentativo es la tesis, donde encontramos a una persona que defiende este rediseño del sistema de molienda en la planta licor. Defiende una idea, un argumento. Otro texto argumentativo es el artículo de opinión, donde también una persona defiende y argumenta, en este caso, la necesidad del debate sobre el tema desarrollado aquí. Otro texto argumentativo es el ensayo, donde nuevamente una persona, en este caso José Carlos Mariátegui, va a defender la idea de la economía colonial y su influencia en la economía actual, en este gran libro que se llama Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, donde lanza argumentos muy interesantes acerca de nuestra realidad. Otro texto argumentativo es el debate, donde existen dos posiciones de dos personas que tienen argumentos contrarios. En este lado un argumento negativo y en este lado un argumento positivo sobre el tema de la renovación. Otro tipo de texto que podemos encontrar son los textos funcionales, cuya función principal es organizar datos para un propósito determinado. En este texto podemos encontrar las listas, ya sea de asistencia, de compras, recordatorios, etc. Por ejemplo, vemos aquí una lista de compras y también vemos aquí una lista de estudiantes. Ambas nos van a ayudar a recordar, a planificar o a organizar una actividad que queremos realizar. Llegamos a los textos poéticos, cuya función principal es la de expresar, manifestar lo que siente la persona, sus estados de ánimo, y utiliza la palabra con musicalidad. Aquí encontramos a los poemas, a las canciones, a las rimas, a los trabalenguas. Un texto poético es el poema. En este caso, podemos ver un poema de Mario Benedetti, Estados de ánimo. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. Muy bien, sigamos. Otro tipo de texto poético es la canción, donde podemos ver en las letras mucha musicalidad. En este caso, una canción de Andrés Calamaro. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más. Sigamos. Otro texto poético es la rima, donde podemos encontrar una musicalidad al final del fonema que va a darnos una alegría al oído. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, ¿cuándo el amor se olvida? ¿Sabes tú a dónde va? Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es una rima. Aquí también otra rima. Y también podemos encontrar una variante de la rima que son las décimas, que el gran Nicomedes Santa Cruz, peruano, nos dejó mucho tiempo atrás. Otro texto poético son las trabalenguas, que son textos
que son escritos para producir cierta dificultad al decirlos en voz alta. Por ejemplo, el siguiente. ¿Lo intentaron? Bueno, seguimos. Y el último tipo de texto son los textos narrativos, los cuales tienen una función literaria, es decir, narrar eventos o acciones en una secuencia temporal con un estilo estético, es decir, con cierta belleza en la palabra. Tenemos aquí los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas, etc. Son los textos que más nos hacen volar la imaginación y nos permiten conocer personajes y nuevos mundos. Un texto narrativo es la fábula, donde encontramos personajes animales que actúan como humanos y que siempre nos dan una pequeña moraleja o una pequeña enseñanza al final. La fábula. Otro texto narrativo es el cuento, donde podemos observar la presencia de una narración breve que puede basarse en hechos reales o ficticios y generalmente está protagonizado por un grupo reducido de personajes y es un argumento relativamente sencillo. En este caso, el maestro del cuento, Edgar Allan Poe, nos presenta un fragmento de El gato negro. Muy bien. Otro texto narrativo es la leyenda, donde podemos observar una narración sobre hechos sobrenaturales, o también pueden ser una mezcla con hechos naturales, y que se transmiten de generación en generación, de forma oral o escrita. Es un texto narrativo, la leyenda. Otro texto narrativo muy importante es la novela, donde se observa una narración un poco más extensa, donde se cuenta una historia de ficción con un desarrollo amplio y complejo de los personajes y de los argumentos. En este ejemplo podemos ver un fragmento inicial del Hobbit, que fue escrito por Tolkien, un gran escritor de inicios del siglo pasado. Muy bien. Ya llegamos al final y nos vamos siempre con una frase. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Agradecemos la bibliografía que nos ayudó a realizar este video. Eso es todo por hoy. Agradecemos vuestra atención. Los esperamos en un próximo video. Muchas gracias. Y no olvides que leer te da poder.